La confesión es el sacramento en el cual, por medio de la absolución del sacerdote, recibimos el perdón de nuestros pecados y nos confesamos arrepentidos. La Sagrada Biblia dice: confesaos unos a otros vuestros pecados para que seáis salvos. Hoy analizaremos y responderemos a la pregunta: ¿por qué debemos confesarnos ante un sacerdote que es un hombre también? Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan. Hoy voy a compartir contigo un tema interesante y me refiero a la confesión. Sí, hay veces que nos cuestionan al decir: ¿cómo tú te confiesas con un sacerdote que es igual de pecador que tú? Sería la misma lógica que decir: oye, ¿por qué voy a ir donde un médico que está igual de enfermo o peor que yo? Pues eso no tiene nada que ver. Es más, hay gente que argumenta que se confiesa directamente con Dios porque Él es el único capaz de perdonar los pecados. Eso es cierto, pero es una verdad a media, porque si solamente existiera una confesión directa con Dios que no tiene ningún sustento bíblico, sería lo mismo que el día de tu funeral sea Dios quien dirija esa misa. Pues no, al contrario. La pregunta fundamental es: ¿cuál es la vía que nuestro Señor Jesucristo dejó para recibir el perdón de los pecados luego del bautismo? Para encontrar la respuesta, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21. En este Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Este Evangelio es muy importante porque encontramos piezas fundamentales sobre la confesión. Primeramente, ¿cuál es la misión de Jesús? ¿A qué el Padre envió a Jesús a esta tierra? Pues para la salvación del mundo. Y se envía también a los apóstoles, es para que ellos lleven la salvación. En el versículo 23 aparecen verdades fundamentales, pues porque le dice que les da la autoridad para perdonar los pecados. También que esa autoridad se le da a hombres como tú y como yo, pecadores e imperfectos. Sobre eso, también les dice que a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esto significa que tienen plena autoridad para decidir si perdonar o no los pecados. Y lo más interesante, para poder saber qué pecados o qué faltas has cometido, primeramente tienes que decirlo. Esto lo entendieron perfectamente cada uno de los apóstoles, los obispos y sus sucesores, puesto que en la carta de Santiago podemos encontrar referencias claras de lo que es la confesión. Es más, el propio San Pablo explica en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20, que él es un ministro de esa salvación, de esa misericordia, de esa reconciliación, y exhorta a la comunidad de Corintios a que se reconcilien con Dios luego de ser bautizados. Y es que la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, tiene una base interesantísima, inclusive en el Antiguo Testamento, cuando en el libro de Números, capítulo 5, versículo 6, se habla de cómo era la reconciliación en esa antigua alianza. Esa reconciliación tenía 5 características. Primero, el reconocer la culpa, confesarla. También proponer un propósito de enmienda y un sacrificio que promoviera esa confesión o ese arrepentimiento o ese perdón de ese pecado. Y ese sacrificio en esta nueva alianza nos los dio nuestro Señor Jesucristo, y en el sacramento de la confesión encontramos entonces todo el bien espiritual para recibir el perdón de Dios. Te invito a que en familia accedas al sacramento de la reconciliación. Es importante porque fue otorgado para la autoridad de la Iglesia, como lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Debemos entender algo. Los sacerdotes no son quienes perdonan los pecados. Es Dios quien a través de ellos muestra el rostro de la misericordia. Son ellos los ministros, es la Iglesia quien administra esta gracia. Ahora bien, si te queda alguna duda, algo que no te terminó quedando muy claro, quieres buscar más cosas respectivo al tema de la confesión, te invito a acceder a la web del movimiento www.sempergaudens.org o escribirnos al correo sempergaudens@gmail.com. También puedes acceder a las diferentes redes sociales para consultar más temas, para solicitar que te platiquemos sobre alguna otra doctrina o algún otro sacramento del cual quieras conocer. Por más, me queda desearte que Dios y la Santísima Virgen te bendigan y te den una vida siempre alegre en el Señor.